De la cabina a la radio. El DJ invitado. Muy bien, ya sonando Hernán Cantaño y Sound Exile. Ahí va, lo leí rápido. Sound Exile. Rapid Eye, el tema. Se puede decir que este viaje que vamos a tener, con las palabras de Hernán, fue musicalizado en cierta forma por vos, DJ. Sí, la verdad que lo conozco a Hernán, conozco su forma de ser en los sets. Así que vamos a tratar de imitar un poco esa secuencia, empezar tranquilo e ir subiéndolo progresivamente. Como le gusta a él, estamos pasando un poquito de lo que se denomina down tempo. Es como un deep house, un house bastante lento y te genera esta tranquilidad única. Muy bueno, muy lindo, muy climático. Muy del progre también. Para empezar la noche, sí. Bien, para los que no conocen, Hernán Cantaño es como el máximo exponente dentro de la música electrónica argentina. Por lo menos internacionalmente es el que ha llegado a tener mayores premios o reconocimientos. Por eso decimos que es uno de los exponentes más importantes o el exponente más importante en Argentina de música electrónica. Él suele mezclar, es DJ, Progressive House vendría a ser el estilo. DJ, ¿querés explicar brevemente lo que vendría a ser el Progressive House? Sí, en lo que se basa sobre todo el Progressive House, que proviene un poco del house y algunas cuestiones del trance, de las atmósferas. El progre tiene que ver con ir armando la estructura y rítmica, ir llevando y ir agregando capas en una situación prolongada para ir generando ambientes y llevarte a ese estado de tranquilidad absoluta. Exactamente. Tiene 54 años, Hernán, y ya tiene una gran carrera. Al punto de ya estar como a cierto nivel más allá del bien y del mal, ¿no? Sí, es el artista consagrado, digamos, por excelencia. Me parece no solo porque sea el exponente internacional argentino en la música electrónica, sino porque además el público argentino, incluso el que no es propio de la música electrónica, lo reconoce como el ícono DJ en Argentina. Exactamente. Es el tipo que él mismo también a lo largo de su vida ha dicho: yo soy DJ, lo que hago es difundir música y esa es mi función. Incluso Alejandro, que nosotros venimos hablando bastante de este vuelco hacia las producciones dentro de la música electrónica y demás, si bien él tiene esta idea, habla de hacer, él es el arquitecto de la música, siempre, no obstante, dijo: yo soy DJ, lo que hago es seleccionar y difundir música. Entonces, algo que siempre hicimos en todas las entrevistas, que es una costumbre nuestra, es hablar sobre este lema que tenemos nosotros, que es el arte detrás de las máquinas. Cuando decimos esto es poner en valor a la persona que está detrás de las máquinas, que está queriendo comunicar, está queriendo decir algo. En ese sentido, en contraposición con algunos prejuicios que existen, donde la música electrónica es solo tocar un botón o no tiene sentimientos, creemos que Hernán es un exponente importante que nos puede llegar a dar luz en esto, porque él tocó en el Colón, ni más ni menos el Colón, un teatro de lo más importante a nivel mundial en cuanto a acústica, historia y un montón de otras cuestiones, con 64 músicos en vivo, demostrando, ¿no?, esto de que la electrónica es mucho más o puede ser mucho más que tocar botones. Entonces le pregunto a Hernán, ¿no? Digo, ¿es un prejuicio pasado de moda que la música electrónica es una música vacía o sin sentimientos? Mira, yo después de muchos años de carrera, fui aprendiendo que hay que vivir y dejar vivir. Cada uno tiene la opinión que quiere y esto no es una competencia de andar convenciendo a la gente que le guste lo que no le gusta. El que entiende la música electrónica, buenísimo, que afortunadamente son muchos alrededor del mundo, y los que no, los que tienen ganas de verla como un género menor, que lo miren así. Habiendo dicho esto, por supuesto que yo he tenido la suerte de tener muchas oportunidades de mostrar que la música electrónica es mucho más que apretar un botón. Y como vos dijiste recién, creo que los shows del Colón que hicimos el año pasado fueron
un muy buen ejemplo de esto, ¿no? En el escenario había 64 músicos y un DJ, y el show fue un éxito. Fueron 4 Teatro Colón llenos, después tuvimos que hacer uno para 50.000 personas al aire libre, gratuito, y todo el mundo se fue diciendo, mirá, la electrónica era más que tocar botones, es decir, todo tiene que ver con las ganas que uno lo mire, ¿no? Yo creo que en una época sí había todo como una cuestión de medio de pelea a veces entre los rockeros y los electrónicos, pero yo nunca me enganché mucho. Yo creo que en el fondo todos tenemos la pasión por la música, hacemos lo que nos gusta, y cada uno tiene su forma de interpretar y de compartir la pasión que tiene por la música de la forma que sea. Uno puede ser tocando una guitarra, otro puede ser poniendo música como hago yo, y generando un montón de cosas y emociones a la gente que está en la pista de la forma que yo lo hago, con 3 o 4 bandejas y un mezclador. O sea que yo creo que en el fondo es como una polémica pasada de moda el tema de la electrónica vacía o no, y creo que, ya te digo, como vos dijiste bien, el Colón fue un buen ejemplo para ir terminando con ese tipo de polémicas. Muy claro y muy completo, ¿no? Lo que dice Hernán, digo, esta cuestión de que deja esa libertad de que cada uno puede pensar lo que quiera, pero que él tuvo durante toda su carrera muchas oportunidades para mostrar que la música electrónica tiene un montón de cuestión sentimental, de comunicacional, y que no es solo apretar un botón, que el DJ como oficio hace un montón de tareas y tiene a cargo una situación muy importante, como así también los que producen música, o en este caso cuando tuvo la suerte de estar tocando con músicos en vivo en un teatro como el Colón. Si les parece, vamos a escuchar un poquito de algo de eso que fue en el Colón, cómo suena. Yo creo que es algo que causa curiosidad, ese sonido entre orquestal, con instrumentos acústicos tradicionales y la fusión con la música electrónica. Vamos a escuchar un poquito de eso. A ver, Demian. Pockets that I got hanging around here, you know, but it basically stems from music, and I'm just hoping that people understand that you know, money's one thing, but soul is another.
Bueno, eso es como una pequeña muestra de lo que fue esa conjunción entre el sonido acústico tradicional de una orquesta, se puede llegar a decir, 64 músicos en vivo, y la música electrónica ahí con un DJ en vivo que fue Hernán Cataño, ¿no? Si quedaba algún prejuicio, quedó totalmente derrumbado, me parece, ¿no? Llegar a la cúspide de la alta cultura argentina, la música electrónica, fue realmente, bueno, muchachos, ahora hagan lo que quieran, piensen lo que quieran, ¿no? A eso nos respondía hace un ratito Hernán Cataño. Exactamente. Vos, Juan, en algún momento, me acuerdo que hablando entre nosotros, planteabas esta cuestión de que la electrónica se puede leer como una música global, en el sentido de que es un formato prefabricado e impuesto. Sí, era una de las ideas tal vez que se tenían también hace un tiempo, más en los 90, como eso, algo injertado en la cultura nacional. Sin embargo, bueno, aquella vez desarrollamos todo justamente el desarrollo de la música electrónica argentina, que inclusive encontramos rastros del año 50 aquí en Argentina, a partir de la música académica y demás. Y bueno, y obviamente 80, los 90 sobre todo se popularizó, y después los 2000, donde vinieron los grandes festivales, y que fue justamente el momento donde Hernán Cataño explotó a nivel mundial, ¿no? Claro, en ese sentido uno puede llegar a decir que la música electrónica es todo igual y que en realidad lo que hace es invadir culturas, no generando un rebote ahí de lo que uno tiene para decir, sino como algo armado y prefabricado. En ese sentido, la pregunta para Hernán sería, a la hora de producir, ¿el artista pone o no su marca cultural? Si vos haces música electrónica, digo, ¿estás poniendo o no tu marca cultural? ¿Es lo mismo un progress house compuesto por un sudamericano o un europeo? Sería otra pregunta interesante a saber. ¿Y cuál sería la marca argentina en las producciones de música electrónica? Si es que existe una marca, un sonido argentino. Y por último, Hernán, digo, ¿vos te considerás que tu música es argentina? Yo creo que la electrónica es verdad que es global, es verdad que está subdividida en nichos o estilos. Yo trato de no apegarme demasiado a un estilo, porque como tengo una carrera larga y soy old school, fui pasando por distintos estilos y conociendo desde el house original, el house clásico, el deep house, el progressive house, trance, techno, lo que ahora llaman progressive house o melódico. Yo creo más en una forma de poner música progresiva, que es la que me identifica, que tiene que ver con una forma de arrancar un set despacio, ir creciendo, ir llevándolo, con mezclas largas y lo más imperceptibles posibles. Eso en cuanto al estilo de música. En cuanto a la producción y lo que preguntás, yo creo que por un lado es verdad que distintos productores del mundo pueden producir sonidos parecidos, es decir, un productor de progressive house, llamémosle argentino o japonés, puede sonar igual. Pero a mí me parece que está bueno que cualquier artista, sea de donde sea, tenga una impronta y una identidad que lo caracteriza. Yo creo que yo soy un argentino, hijo de europeos, pero que se crió en Latinoamérica. Entonces tengo la influencia de mi mamá, del que le gustaba el soul y el swing y el blues, y mis hermanas que les gustaba el rock progresivo, ya sea de Pink Floyd o incluso música de precursores electrónicos como Kraftwerk o Alan Parsons Project. Y después tengo esa cosa que me gusta en la percusión, que yo la ligo, digamos, directamente a mi carácter sudamericano, ¿no? Yo a veces escucho que nosotros le metemos más percusión o más conga, si querés llamarlo de una forma, a las bases de house progresivo, más que un alemán. Y creo que tiene que ver con eso, ya te digo, con mi sentir latinoamericano. Pero también conozco casos de gente que hace una música buenísima sin tener teniendo una identidad musical personal, pero no relacionada con el lugar de donde viene. Por ejemplo, un denominador común en la música que me gusta a mí son los productores de Israel. Hay muchos y muy buenos. Y por general lo que uno podría tener que ver con lo que pasa en Israel es que es gente que te hace una melodía muy emotiva, muy sensible, un poco dramática, y eso obviamente tiene que ver con el Middle East y con todo lo que pasa ahí, en lugares como Israel, como Beirut, donde siempre hay como una cosa de guerra y de situación bélica que hace que tengan otro tipo de situación que la que puede tener, no sé,
por ejemplo, un inglés que quizás, como el tiempo está feo, se pasa mucho tiempo encerrado en el estudio, a contraposición de un africano que tiene otro tipo de impronta o un tipo que vive, no sé, en Australia. Claro, acá desmiente esta situación o este prejuicio de que la música electrónica es todo igual y suena siempre igual, como diciendo que cada productor puede meter su influencia que tuvo, ya sea étnica, musical o por los problemas que pasa en su vida. Por ende, queda desmentido esta suposición de que la música electrónica es un paquetito cerrado y no se puede modificar. A mí me gustó mucho lo que habla de ser latinoamericano, la verdad que me siento identificado. Me siento que cuando produzco soy muy rítmico, tengo mucho esa cuestión groovera. Las conguitas. Las conguitas, como dice, la verdad que me siento súper identificado. Siempre que viajo por el país y escucho música de otros lugares del país, la verdad que lo siento en la sangre y eso uno lo lleva, ¿no? Lo va llevando en su música y lo va llevando en todo lo que hace. Muy bien. Acá en Manijas, algo que nosotros somos, quizás que la generación de Hernán no, es justamente, somos de una generación distinta y no conocimos lo que fue esos primeros inicios de los 80s, 90s, donde la escena electrónica se estaba gestando. Y quizás no conocimos esos lugares como El Dorado y Morocco, sí, que eran esos boliches donde se gestó todo. Y digo, le pregunto a Hernán, ¿qué nos perdimos de esa época y cómo recordás vos esa época, Hernán? Yo creo que la época de los 80s y los 90s, donde se gestó lo que fue después la escena electrónica argentina, fue súper interesante porque primero había como dos costados, ¿no? El lado bien underground, como vos dijiste, del Dorado, el Morocco, la Age, y las discotecas un poco más grandes, en las que algunas yo trabajaba, como Cinema o Pachá o no sé, New York City o El Cielo, pero donde con mucho esfuerzo intentábamos ponerle música house a la gente, digamos, con una mente más pop, te diría. Pero creo que lo bueno fue que tanto los DJs más underground como los no tan underground, todos empujamos para el mismo lado, con mucho ahínco, con muchas ganas. Yo siempre digo que éramos unos 10, 12 que queríamos cambiar la escena argentina y lo logramos. O sea, que después de mucho trabajo, mucho empuje, a muchos nos echaban de las discotecas, de una, de otra, hasta que un día todo empezó a fluir. Y lo que te diría, lo que más se extraña o más rescato de esa época era, si querés, el romanticismo. O sea, en esa época no había internet, no había información, nadie ganaba dinero, todo era por amor a la música y obviamente que eso es siempre un motor de grandes cosas. Bien, un poco de nostalgia quizás en esa época, digo, habla del romanticismo, de toda esa cultura under y no tan under que se vivió en aquella primera época de gestación de la escena electrónica en Argentina. Vamos a escuchar un temita de que elegiste vos, DJ, ¿no es así? Sí, vamos subiendo un poquito de intensidad con esto de Hernán Cataño, con esta premisa. Vamos a escuchar un tema de Maidan, White Gold, remixado por Hernán Cataño y Loncha.
Muy bien, seguimos acá en el aire de Radio Cantilo. Esto es Manijas, pura música electrónica por las próximas horas. Estamos en el medio de la entrevista de Hernán Cataño. Recién venimos hablando de esta cuestión nostálgica de aquel inicio de la escena electrónica argentina en los 80s y los 90s, y en aquella época tuvo la suerte de cruzarse con Javier Bussola, otro gran exponente de la música electrónica, él más del lado de estilo trance, psycho-trance y tech trance, todos los derivados, por así decirlo. Él es Javier Bussola, y hicieron una fiesta juntos, aquella que se llamó Transcendental Love Night. La pregunta es, que nosotros nos imaginamos, es ¿cómo es la relación entre estos dos grandes exponentes de la música electrónica argentina? Y a eso le quiero preguntar a Hernán, ¿qué relación quedó después de tantos años y cada uno abriendo un recorrido, caminos tan diferentes, uno por el Progress House, el otro por el Trance, y teniendo distintos caminos, obviamente, de carrera? Y por el otro lado, saber, ya que estamos hablando del Trance, preguntarle a Hernán si él escucha otros estilos más allá del House y del Progress House. Con Javier trabajamos muchísimo en los 90s. Nos llevamos muy bien, él era uno de los mejores DJs de trance, después se convirtió además en un promotor de eventos, y sus primeras fiestas yo fui partícipe de algunas y fueron muy importantes para la escena en aquel momento, porque por ejemplo a mitad de los 90s, cuando lo que ahora es Puerto Madero era un lugar lleno de ratas, Javier iba y copaba uno de los edificios donde ahora está la Universidad Católica Argentina. Ahí no había nada, no había ni policía. Entonces Javier alquilaba equipos y montaba una fiesta ahí, y íbamos a poner música en forma clandestina, como si fuese una rave clandestina, y ahí quizá para 300, 400 personas, pero que eran un poco, ya te digo, la gestación y las primeras semillas de todo lo que iba a venir después en la escena argentina. Con Javier nos seguimos hablando, nos vemos de vez en cuando. Hace poco lo vi en Ámsterdam, en el Amsterdam Dance Event. Tengo la mejor con él, charlamos de música. Es un tipo que tiene mucha pasión por la música y eso a mí me encanta, así que la mejor con él. Y después me preguntaste si escuchaba otro tipo de música. Yo escucho mucha música electrónica porque yo me dedico a poner música nueva todo el tiempo, lo cual hace que los sets son muy variados, y para eso necesito nutrirme de música, digamos, en una forma muy dinámica. Yo todas las mañanas dejo a mis hijas al colegio y vuelvo a casa a las 8 de la mañana, y de 8 a 1 son 5 horas de escuchar más o menos 300 o 400 tracks, seleccionar lo que me gusta para mis sets, para mi programa de radio, para lo que pueda estar haciendo en el momento. Y después vivo en una casa, tengo 3 hijas y una esposa, o sea que con 4 mujeres por lo general son ellas las que están a cargo del equipo, y por lo general me dejo un poco influenciar o abrir la cabeza, llamarlo como quieras, por la música que escuchan ellas. Mi mujer tiene una cabeza muy, muy abierta, que va desde los Stones a Cerati, Manu Chao o Los Piojos, todas cosas que yo por general no escucharía si fuese por mi cuenta, pero las puedo disfrutar tranquilamente si las puso otro. Y mis hijas van, como casi todos los chicos, escuchan pop moderno, pero bastante agradable, diría, o sea, cosas bien producidas como Justin Timberlake o Bruno Mars. También suena mucho Amy Winehouse en mi casa. Tratamos de que las chicas escuchen lo más potable de la música pop que tanto les gusta ahora, ¿no? Bien, hay variado al final lo que escucha Hernán, escucha de todo, es predecible igual a la hora, como él explica, ¿no? Que necesita tener la cabeza abierta para otro tipo de laburo, para que no sea repetitivo, y de ahí viene poder escuchar cualquier estilo musical. Qué envidia me dio a mí la idea de estar en esa fiesta en lo que era Puerto Madero, cuando no era Puerto Madero, que comentaba que armaba Javier Bussola entre las ratas cerca del río, pensando también la figura, ¿no?, de Javier Bussola y cómo la resalta Hernán Cataño, en el sentido de que Javier, además de DJ y productor de música, es un gran productor de eventos. Y bueno, un poco da cuenta, ¿no?, cómo arrancaron desde el barro mismo, desde el río de las ratas, armando tremendos fiestones, que hoy, a 30 años de eso, más o menos, 20 y pico, los recordamos aquí en el aire de Radio Cantilo. Sí, cabe aclarar que igualmente esas fiestas no es que
entre medio de la rave y de la gente había ratas caminando, sino que ¿Quién dice? acondicionaban esos lugares para, obviamente, para esas rave que sí eran clandestinas y sí se puede decir que eran ilegales en esa época, como las verdaderas rave en Inglaterra, Alemania Berlín o Estados Unidos. Otro lema que solemos decir siempre, que también le preguntamos a Hernán por esto, pero en este sentido, digo, humanizar la música electrónica va de la mano de que alguien está tocando esa música, que no son solo máquinas que hacen cosas mágicas y que no se sabe quién controla esa máquina. Sí se sabe, es un ser humano. Y en ese sentido viene toda esta cuestión de la nueva era que nosotros vemos, que estamos viendo porque muchos artistas se acercan al formato live sets, a tocar instrumentos en vivo, a mezclar otro tipo de instrumentos, tanto electrónicos como no electrónicos, en sets. Y de hecho venimos casi todos los programas hablando con algún artista que maneja este tipo de formato. En ese sentido, le pregunto a Hernán si él cree que el futuro de la música electrónica va por esos caminos o si ve algún paradigma posible en la música electrónica en el porvenir, ¿no? Mira, yo no soy músico, soy DJ. Tengo una cabeza musical, diseño cosas musicales. Cuando hago música me junto con músicos, o sea, yo sería como un arquitecto que diseña una casa en una servilleta y ellos los que después vienen y la construyen. De esa forma hago música con Sound Exile, con Oliverio Bounder y con muchos otros amigos alrededor del mundo, y así también fue el show del Colón. Yo lo diseñé, yo dije quiero hacer un show así, que incluya esto, que tenga esto, lo otro, y después busqué a los mejores ejecutores para cada parte, porque ya te digo, yo tengo la cabeza del DJ, la del armado macro. Entonces yo no hago shows en vivo en persona. Lo que sí hago en vivo es poner música, no utilizo una computadora, pongo música con mis manos, como antes lo hacía con vinilos, ahora lo hago con CD players, pero con las manos, sin sync y sintiendo que me puedo equivocar, que es algo que me mantiene atento y despierto, ¿no? No estoy en contra de los que lo hagan de otra forma, ni los que lo usan una computadora o el live para poner música. Yo simplemente no lo hago. Respecto al futuro, bueno, siempre es difícil de predecir el futuro. Lo que sí te puedo decir es que lo que yo voy viendo en los últimos años cada vez más es que el público por lo general va a buscar a alguien que lo entretenga y ya no importa tanto cómo está generado ese entretenimiento, sino si entretiene. Es decir, a la gente le importa lo que sale por los parlantes, no tanto cómo lo genera. Por eso a veces son más cuestiones nuestras de los DJs o de los muy fanáticos o de los músicos estar pensando, mirá, este usó este controlador o este otro en realidad tenía un teclado MIDI que lo disparaba. Yo creo que la gente no está tan atenta a eso, sí está muy atenta a que le guste o no le guste lo que sucede. Y más allá de que me parezca que esté bien o que esté mal, creo que es como decía Prince, Sign of the Times, y es la época así. O sea, creo que si un DJ o un músico hace un show live súper complejo y completo, pero si la gente no se entretiene, probablemente no va a funcionar mucho, más allá de su propio placer. Y en cambio, quizás un show mucho más básico y más simple y quizás hasta preprogramado, pero que a la gente le guste, va a tener más éxito. Quizás no sería lo que haga yo. Yo siempre fui muy cabezadura y le puse mucho énfasis a conseguir entretener a la gente haciendo lo que me gusta a mí, no lo que les gusta a ellos, digamos, predeterminado, ¿no? O sea, primero me tiene que gustar a mí, pero también entiendo que somos parte del mundo de entretenimiento y ya digo, creo que quizás los chicos ahora no están tan atentos a ver con qué hiciste el show, sino cómo sonó y si les interesó o no lo que vos hiciste. Muy bien, ahí, ¿no? Esta situación que él dice, claro, yo no soy músico, sí tengo cabeza de músico, y cuenta que, bueno, es muy difícil esto de prever qué puede llegar a pasar con la música. Era obvio por ahí que iba a salir con una respuesta así, pero me parecía interesante a ver qué podía llegar a desarrollar. ¿Vamos a escuchar un temita? Queremos nada. Vamos a tirarla, vamos a dejar un poco manija a la gente. Sí, me gusta. ¿Qué temita vamos a escuchar entonces? Siroco.
Bueno, así que muchísimas gracias, Hernán, por haberse sumado a esta nave de manijas, por coparse con la mejor predisposición, por hacer un espacio en su apretada agenda, este lujo que nos ha dejado de tenerlo a él dentro de Manijas y en Radio Cantilo. Y como arranqué el programa, esta cuestión de que los grandes siempre son humildes. Con humildad el tipo se puso a hablar de par a par con nosotros y a contarnos su manera de pensar y su forma de ver las cosas dentro de los indicios que nosotros le dimos, las preguntas que les hicimos. Bueno, y después durante la semana van a poder revivir toda la entrevista con un poco más de detalle, editada bien, para que la escuchen de nuevo, lo que no la pudieron escuchar o lo que la escucharon y la quieren volver a escuchar, en radiocantilo.com se van a meter y ahí la van a poder revivir. Exactamente, van a poder revivir toda la entrevista en la página de radiocantilo.com. Y gracias al Ruso Berea y a toda la producción de Radio Cantilo que nos ayudaron y hicieron posible que tengamos esta entrevista con Hernán. Sí, hay una realidad, que el Ruso Berea es un gran amigo de hace muchos años con Hernán Cataño, porque él le vendía los discos en aquella época que se compraban los discos, ¿no? Y de ahí fue que logramos contactar con Hernán, el quien dijo que si vienen de la mano del Ruso Berea, ya está todo bien. Somos amigos. Así fue que nos dijo. Esto fue Hernán Cataño en Manijas, o mejor, escuchalo a él decirlo. Pero antes nos vamos con un tema de Nick Warren, La Fábrica. Es un mix de Hernán Cataño y Soundersil. Hola, ¿cómo están? Soy Hernán Cataño y están escuchando Manijas en Radio Cantilo. Un abrazo para todos y uno muy especial al gran Ruso Berea.